Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otro segmento de su programa Viva Mejor. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial para Viva Mejor. Lo hemos tenido otras veces en nuestro programa y siempre es un gran aprendizaje y una gran enseñanza para todos nosotros. Tenemos con nosotros hoy en este programa al doctor Juan Batlle. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor Miguel Ángel. Yo me siento honrado. Sabe que este es un programa con un don muy especial, porque ustedes lo hacen con un cariño, con un amor, un espíritu, y por eso me encanta grabar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros. Él es oftalmólogo y hoy vamos a hablar de algo bien, no solo bien interesante, sino importante. ¿Por qué? Porque este tema sí nos afecta a todos. En este momento, las tecnologías digitales se han adueñado de todos nosotros, de toda la población. Antes se decía que había un gran porcentaje de la humanidad que no tenía acceso a los medios digitales. Hoy, 10 años después, no podemos decir eso. Casi todo el mundo tiene acceso ahora a los medios digitales, al menos a un celular, porque hay de todas las categorías, desde muy económico hasta muy costoso, pero todos tienen acceso a ese medio, bien sea una laptop, bien sea un teléfono, bien sea una tablet, bien sea una PC y por supuesto las pantallas de televisión y de cine que siempre nos acompañan tanto en nuestros hogares como en los sitios públicos, ¿no? Y para esto ha creado una serie de consecuencias, que es lo que viene el doctor Batlle a hablar con nosotros, ¿no? Así es, Miguel Ángel. El tema son 3 palabras: síndrome visual informática, de la informática. Síndrome visual de la informática. En inglés, Computer Visual Syndrome. ¿Cuándo se empezó a estudiar esto, doctor? Porque me imagino, o sea, ¿se preveía esto con el desarrollo de la pantalla o fue algo como que nos comió primero y después fue que empezamos a ver? Claro, son cosas. Hoy recordaba con mis estudiantes cuando yo usé una computadora por primera vez, fue en el año 1980, y eran de las que llenaban esta habitación y tenías que llenar tarjetas y programarlas y demás. De ahí el ordenador que ya parecía una locura que tú pudieras llenar aquella habitación en una sola cajita. Luego el computador sencillo, que es lo que tienes en las manos, que es un ordenador laptop. Y finalmente lo hemos llevado al celular. Y en el celular te cabe, y es una computadora con todos los principios originales. Pero al tener esta disponibilidad, ha llegado el tema del abuso. El uso, el abuso y el abuso exagerado, que ha traído una serie de consecuencias que la gente no entiende porque cree que nada más es la vista, pero es más complicado que solo la vista. Exactamente, y además, doctor, antes, por ejemplo, cuando nuestros computadoras estaban destinadas a los escritorios, pues quedaban ahí cuando nosotros nos levantábamos y nos íbamos a hacer otras actividades. Pero ahora la computadora no solamente se va con nosotros, sino que prácticamente nosotros nos vamos con el celular. Porque el celular va constantemente llamando la atención para que lo usemos todo el tiempo. Y uno antes veía en las salas de espera de los consultorios de uno cómo la gente pues llevaba libros. Eso ya hace mucho, ¿no? Y ahora la gente ni siquiera interactúa entre sí en el consultorio, sino que cada uno se lleva su pantalla, bien sea tablet, bien sea laptop o bien sea el celular, que es lo más común, y no despegan la vista de la pantalla. Y refiriéndome al tema de la generación, fíjate que yo soy baby boomer, tú vienes a ser de la generación del milenio. Más X. Más X, sí. Y luego ya estamos entrando en la Z y en el alfa, ¿no? Exacto. Pues obviamente los boomers, yo no nací con una computadora, yo nací jugando pelota en el patio y jugando y montando mi bicicleta y andando con los amigos y nos juntábamos a hacer los juegos y no había tanto tiempo para dedicarle a lo que hoy hacemos, y cualquier niño que viene a mi consulta ya de 5, 6, 7 años
le dedica horas en el día a su ordenador, a su celular, a su móvil. Exactamente. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el uso indiscriminado? Mejor dicho, antes de contestar esta pregunta, contestemos otra que es más importante. ¿Qué se considera un uso indiscriminado de las pantallas? Bueno, vamos a ponerlo de la forma epidemiológica como yo la veo, porque la gente cree que es cuando uno es anciano que le viene el síndrome de la computadora. Ya hay niños de 8 años de edad con el ojo seco. Exactamente. Y se les seca el ojo porque no parpadean. Es tanta la intensidad de la concentración en lo que están haciendo que no parpadean. Y claro, se evapora en la película Lagrimal y el ojo seco. Pero hay un número de horas en que se debe usar, hay un momento, hay una rutina a seguir para que no nos afecte. O sea, ¿cómo...? Sí, uno quisiera ponerle un número, pero obviamente los niños hay que regularlo. Y yo diría que si el niño pasa más de 4 horas en el día con el ordenador es excesivo, ¿no? Pero así diciéndote, mi realidad y la realidad ya nuestra es que promedio en el trabajo el adulto pasa 8, 10 horas en el ordenador. Y inclusive la ama de casa en el celular. Y no es por tontería, sino porque lo necesitan para efectuar sus labores, ¿no? Los contactos, en mi oficina, en la sala de espera, o ves a hombres haciendo negocios por el celular, ves a las amas de casa ordenándole al chofer a qué hora buscar los niños, tú ves a otras hablando con la amiga, llamando al enfermo, llamando a las personas, porque es una parte ya de la vida cotidiana de todos nosotros. Sí. Entonces hay consecuencias terribles con todo esto, y de eso era que queríamos hablar, y de eso se trata. Pues entonces vamos a comenzar con hablar propiamente del síndrome visual de informática, ¿okay? Que es que el doctor Batlle se ha especializado en este síndrome, y vamos a ver cada uno de los signos y síntomas que al menos oftalmológicamente y también a nivel un poco más general se ven en las personas, ¿no? La mayoría de la gente, de las personas, lo empieza a notar precisamente por alguna falla visual, pero después se da cuenta de que se le ha afectado muchas más cosas que solamente el ojo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte oftalmológica, ¿qué es lo que más sufre con el exceso de exposición a las pantallas? ¿Qué podemos ver? Bien, entonces vamos a irnos por 5 y al último un 6º tema que viene en este orden. Lo primero es el problema del ojo seco. ¿Qué es el ojo seco, doctor? Resulta que nosotros normalmente parpadeamos 14 y hasta 28 veces por minuto. Inconscientemente hacemos un ligero parpadeo. Inconsciente. Pero cuando estamos en el ordenador, nos concentramos de tal manera que eso se reduce a la mitad. Lo hacemos solamente 7 veces por minuto. Claro, la película Lagrimal, cuando está el ojo abierto, se evapora, porque el propósito del reflejo del parpadeo es lubricar la superficie del ojo. Y si permitimos que se seque, pues entonces ya la visión se empaña. De ahí viene el deseo de estrujar el ojo, la necesidad de usar las gotas lubricantes para poder restablecer eso. Entonces, ese síndrome de ojo seco que pensábamos que solamente era en el adulto, en el anciano, porque tenía poca lágrima, en la mujer, porque cuando tenía cierta edad se le seca la boca, se le quiebra el pelo, pero también se le secan las lágrimas. No, ya hay niños con 8 años de edad, que el 88% de ellos cuando pasan de 4 horas de uso del ordenador tienen el ojo seco. Sintomático. ¿Y cuáles son los síntomas? Les molesta la luz, le hieren, sienten areneo en los ojos, se estrujan los ojos para poderlo aclarar. ¿Y cuál es la cura? Que las mamás creen que es alergia normalmente. Y sí, y no es alergia. Pero el estrujar el ojo también tiene sus consecuencias porque induce daño en la superficie ocular. Entonces ahí tenemos algo muy sencillo que debemos comunicar, se llama 20-20-20. Cada 20 minutos parpadee 20 veces durante 20 segundos. En la televisión lo ven en CNN que dicen 60 segundos de calma.
Ajá. Ese es el tiempo para uno precisamente concentrar la vista a la distancia, relajar la acomodación, la concentración y parpadear y lubricar el ojo. 20, 20, 20. Excelente. O sea, y el ojo cuando se pone rojo, por ejemplo, los gamers. Los gamers tienen el problema de que casi todos van a la consulta con los ojos rojos, enrojecidos, ¿no? Tú ves a un niño que juega videojuegos y a uno que, o sea, que juega de una manera indiscriminada y uno que no, porque muchas veces tienen enrojecidos los ojos, los tienen secos, ¿verdad? Este enrojecimiento se da ¿por qué? Al resecarse la superficie del ojo, el párpado se desliza sobre la córnea, sobre una película lagrimal, que lo lubrica. Es como aceitado, es como una puerta sin aceite. Cuando pasas rosa y hiere la córnea, y de ahí viene la sensación de arena y de cuerpo extraño. Exactamente, que es como como si tuviéramos arena en los ojos. Ahí está. Exactamente. El segundo problema, que también no tiene edad, es la postura. Fíjate que ya te enderezaste. Sí. Ya, cuando estamos sentados en el ordenador, pero esa no es la posición normal y corriente de la persona, es de pie, encorvado, mirando hacia abajo. Sí. Y tú lo ves en los supermercados, tú lo ves en los cines, tú lo ves en la calle, encorvado, con la cabeza doblada hacia abajo para poder ver el ordenador. Y ahí viene el tema, además de la postura, de la presbicia, que con la edad nosotros vamos haciendo más distante la visión cercana. Pues lo de la postura es obviamente importantísimo, porque si no tenemos los dolores de la espalda, del cuello, de la cabeza, la tensión en los hombros. Es un asunto ergonómico, es un asunto de una postura que lastima, que hace daño y tiene sus consecuencias. Oiga bien, es de la vista, pero es ortopédico el problema, es reumatológico. Bueno, 246% ha aumentado la consulta por dolor de cuello en los últimos 5 años en ortopedia. Y es por mala postura. O sea, que tiene que ver directamente con esto. O sea, bien, y ese es el segundo punto. Y en cuanto al... Pues esto ¿cuál es la distancia correcta para ver un celular? Ahí está. Cuando éramos niños teníamos lo que llamábamos una acomodación perfecta. Podíamos acercarnos a 2 pulgadas de la nariz y veíamos las cosas. Nacemos con 8 dioptrías en medida ocular de una lente de acomodación. 8 dioptrías divididas entre 1 metro, quiere decir que a 2 pulgadas ya tú podías ver. Ya obviamente cuando llegas a los 20 años se pone a 12 centímetros. Pero lo normal, el libro de lectura, está a 25 centímetros de distancia. Póngale un pie. Y es la lectura cómoda, es a donde aprendimos. Tú estás justamente en esa distancia en este momento. Lamentablemente, el ser humano cuando llega a los 40 años y es matemático, desarrolla un fenómeno llamado presbicia. Sí. En la presbicia, nosotros perdemos ese potencial de acomodación y tenemos que alejar el material de lectura para poderlo ver, salvo que seamos miopes. Entonces el miope lo que hace es que se quita los lentes de miopía y tiene la visión cercana. Pero la mayoría de los normales que no tienen miopía, pues entonces tienen que alejar la lectura o usar lentillas de lectura para leer, o en el caso de los lentes bifocales o progresivos para poder leer. Si está mal graduado, si no usa la lente, si por alguna razón tiene la lente porque papi se lo compró para que pueda ver y no se los pone, todas estas razones hacen que el esfuerzo de la mirada sea excesivo. Por ejemplo, si tú tienes 45 años de edad y no usas lentillas, y por eso traje yo una gomita, tu músculo de acomodación, que es el músculo ciliar, el que mueve el cristalino y lo cambia de forma y hace que puedas ver de cerca. Y yo te he traído unas gomitas para que tú separes, estos son los músculos de los dedos, pero ilustran debidamente los músculos del cuerpo. Tú lo abres y al ratito empieza a vibrar, porque se fatiga. Todo músculo, aunque sea músculo liso, tiene lo que llaman fatiga y empieza esa vibración. Entonces, enfóqueme un momentito a mi... Ajá, miren, a ver. Y ustedes pueden ver cómo, a pesar de que él tiene más fuerza que la liga y la puede abrir, llega un momento que los músculos empiezan a vibrar y a causar esta
fatiga, que es lo que llamamos fatiga ocular. Exactamente. Miren que, bueno, yo al principio lo tenía muy abierto. Perfectamente, y es involuntario. Tú estás haciendo lo posible por dividir en tres esa liga, pero tus dedos no tienen la fuerza para lograrlo. Pues imagínate un músculo que está deformando el cristalino del ojo, que está tratando de mantener durante 10 horas sin la corrección correcta la mirada. No es la pantalla, señores, no es la luz azul, no es que le pongan un protector, es que se fatiga el ojo. Claro. Y entre el ojo seco y la fatiga está la mayor parte de lo que es el síndrome visual informático. Ahí está la mayor parte del problema. Y es verdad que la presbicia ha aparecido con las pantallas, ha aparecido más tempranamente, o sea la que miopía. La miopía. Sí, en los niños, sobre todo los niños, y hay dos componentes en esto. Uno, que al mantener la visión enfocada de cerca, aparente ser que esa acomodación hace que el globo crezca. Okay. Y al crecer se hace más miope. Okay. Pero en Oriente, en la China, Taiwán, Corea, Japón, este síndrome es grave. Es el 80% de los niños que son miopes. Entonces es una miopía que sabemos que es por eso. La segunda causa es que no salen a jugar. Como mencionábamos al principio, cuando los niños jugábamos en el patio y éramos expuestos a la luz ultravioleta y a la luz azul, que es la más importante, del sol. Cuando el ojo no recibe ese estímulo, se agranda. Y está demostrado experimentalmente. Tienen ojitos de pollitos que le quitan la luz azul a un ojo y al otro le ponen la luz normal. Uno se va agrandando y el otro se queda de un mismo tamaño. Cosa increíble, que la luz tenga un efecto en el tamaño del globo. En la morfología pues la ausencia de luz azul miopiza hace que sea más frecuente la miopía. Entonces la instrucción a los padres, sáquenlo a jugar. Esa hora obligatoria de salir al patio, estar en el colegio haciendo un deporte al aire libre es sumamente importante. Y que vean lejos, que vayan el paisaje. Lejos, sí. Porque los niños no ven paisajes, no ven, ¿no? Lo que hacen es pasan de ver a ver televisión. O sea, que es un poco. Entonces, y doctor, el tema de la luz azul, ¿no? Que acaba de empezar a hablar del tema de la luz azul. Yo quiero que definamos lo que es la luz azul y por qué se oye tanto este tema en oftalmología. Y por qué hay filtros de luz azul, por qué hay bloqueadores de luz azul. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con luz azul o sin luz azul? Bueno, es muy sencillo. Tu pantalla de fondo me ayuda mucho porque ves como diferentes luces se entrecruzan, ¿no? La combinación de todos los colores, ¿qué color es? Blanco. Exacto. La luz blanca es la integración, como está en la pantalla de tu fondo, de todos los colores de luces. Pero hay tres fundamentales, que son la azul, la roja y la amarilla. Y la amarilla, exactamente. Pero cuando se unen las tres, se hacen blancas. Y la combinación hacen los intermedios, que el anaranjado es rojo con amarillo, el azul con verde quizás con morado, y así las cosas. El tema es que la luz azul ha sido también explotada, porque mucha gente, por venderte un par de gafas, dice, no, hay que ponerle el filtro de luz azul, o te venden las gafas de computadora con la luz azul, que la luz azul hace daño, pero te acabo de decir que hace bien. También, exactamente. Entonces, por eso digo. Hace bien, es decir, evita la miopía. Lo que pasa es que la luz azul está muy cerquita de la ultravioleta, que es invisible, por cierto, y la luz ultravioleta sí lastima. Produce cataratas, degeneración macular, acelera el defecto en la córnea, reseca más, inflama el ojo. La luz ultravioleta es dañina al ojo. Entonces no es tanto la luz azul, sino la cercanía que tiene con la ultravioleta que hace daño. Pero las pantallas no producen luz ultravioleta. No. Okay. Pero está determinado que si vamos a escoger bombillos, a ver, la luz incandescente, que te da una luz blanca, que es la que consume más energía eléctrica, por cierto, pero es continua. La luz que hace la lámpara de neón intermitentemente se enciende y se apaga, a una velocidad que es imperceptible, pero agota, porque es un cambio y fatiga más rápidamente.
Y luego hay una versión nueva que es la LED. Ajá. La LED de alta intensidad, esa que usan para iluminar la entrada de la casa, por favor no usen esa, que esa sí llega a lastimar la superficie ocular, el cristalino y la mire retina. qué interesante, okay. La luz de exteriores de LED y la gente cree que como ilumina tan bien, claro, porque es mejor, se ve de porque es día. más barato, pero esa es la que te puede causar daño. LED con intensidad de luz azul, pero muy intensa, es la que te puede causar el daño. No es la que está en tu computador. Ok, o sea que más es por el tiempo de exposición que por el tipo de luz que uno se expone. O sea, entonces ahí viene un tema que es lindísimo, porque es muy práctico. Todos nosotros tenemos un celular. Y en el celular nosotros podemos reducir la cantidad de luz con el fenómeno llamado night shift. Es decir, usted va a su aplicación de generalidades de control. la configuración. Su configuración es ruedita. Ahí busca el fondo de pantalla y luego busca la opción de qué tanto tiempo va a estar encendida la luz de día y cuánto tiempo la de noche. Y por ejemplo, y vamos a entrar en el tema del sueño dentro de poco, uno necesita descansar X cantidad de tiempo por otra razón, que es el sueño. Entonces usted le pone night shift. Por ejemplo, mi night shift empieza a las 10 de la noche y camina hasta las 6 de la mañana. Y ahí mi pantalla se pone oscura y las letras se ponen blancas. Okay. De día la pantalla es blanca y las letras negras. Ese fenómeno, de nuevo, configuración, busca pantalla y agrega night shift. Night shift quiere decir periodo nocturno. Sí. Y eso lo tiene que hacer todo el mundo en su celular. Porque hay mucha gente que se queda con el celular toda la noche. Y eso nos conduce a ese siguiente tema. El ser humano tiene un ritmo circadiano. Circadiano quiere decir que sube y que baja. Lo tiene la presión arterial, el ritmo cardíaco, El azúcar. las horas que tú comes, después de que comes te da sueño. Y ese ritmo circadiano estimula a través de la luz blanca, la luz que acabamos de decir que es buena, la luz azul, un centro en el hipotálamo que produce melatonina. Exactamente. Entonces, eso que usan en los aviones para volar, para dormir, cierto, la melatonina produce sueño, pero lo que activa ese sueño es cuando apagas la luz. Entonces, esta gente que se queda hasta las 3 de la mañana viendo televisión o con el celular encendido, no duerme o duerme mal. Entonces, ahí viene otro componente del síndrome visual que es poco conocido, que el dormir mal, el cansancio, la fatiga, causa depresión. Bueno, y sobre todo también Fatiga. problemas de la fatiga ocular, por supuesto, evidente. Doctor, ¿hay un periodo en el que sea bueno dejar de ver pantallas para dormir? O sea, por ejemplo, decir, bueno, el que quiera dormir bien, tiene que dejar de ver pantallas 1 hora antes, media hora antes. No tanto así, sino que tiene que tener X horas de sueño. Lo que indican Claro. en los niños, mínimo el niño tiene que tener 8 horas de sueño. Lo que pasa es que yo entiendo que hay muchos, sobre todo muchos jóvenes que ahora que han crecido con el celular, que ahora tienen más o menos 25 años, que ellos antes de dormir, o sea, están mirando el celular acostados en la cama y lo ponen para justo cuando ya. Entonces, yo creo que uno necesita como una especie de rito para dormir. O sea, uno necesita como que dejar la pantalla, lavarse los dientes. Pero ahora se me ocurre, no sé y es qué. curioso que hasta en la Biblia, cuando se creó en Génesis, decía que tienes que tener un día a la semana para descansar. Claro. Para descansar el cuerpo y descansar el cerebro y descansarlo todo, ¿no? Pero es que la vista igual necesita tener un momento de relajamiento, de descanso, donde duermas, un sueño relajador profundo, que no lo puedes hacer si estás metido en la computadora, a pesar de que tu cuerpo está acostado. Y tú dices, no, yo estoy descansando. No, tu cerebro necesita desconectarse. Claro, también. porque yo creo que la forma más directa de estimular el cerebro son los ojos. Es así. Entonces, esto es importante, porque es que lo de las horas de sueño, la gente, gracias a Dios, cada vez los healthy doctors y esto, hacen mucho más hincapié en las horas de sueño, que son tan importantes como hacer ejercicio y como la dieta.
O sea, eso es el triángulo de la salud, ¿no? Entonces, evidentemente nos afecta mucho en estas cosas, porque yo incluso creo que la fatiga muscular hace que creamos que tenemos cosas en los ojos, enfermedades en los ojos que no tenemos, que simplemente si descansáramos de la pantalla un tiempo no las tendríamos. Es así. Entonces, y uno se pone a ver la necesidad de sueño del ser humano, que luego mencionábamos el tema de la presbicia, que nos llega a los 40 años, pero a medida que el ser humano envejece, requiere menos horas de sueño. ¿Recuerdas de cuando niño que jugabas pelota y llegabas cansadísimo? 10 horitas era lo normal. claro, Se acostaba a las 9 de la noche corridísimo hasta las 7 de la mañana. Por supuesto. Porque la clase era a las 8, ¿no? Pues esa necesidad, cuando llegas a los 65 años, baja a 6 horas. Y hay gente que te duerme apenas 4 horas. Sí. Y no es porque no, es que lo que le pide su organismo es eso. Luego viene el problema del viejito que se la pasa durmiendo durante el día y dice, es que no duermo. Dice, pero es que te pasaste el día entero durmiendo, y así no se vale. Así mismo. Entonces, ¿y qué consecuencias tiene para nosotros esta mezcla peligrosísima de factores que hemos visto ahorita, ¿no? O sea, el cansancio visual, el ojo seco, el tema de la luz, el tema de tantas horas agotando el cerebro, postura, el tema de la alteración del sueño. Esto con el tiempo, ¿qué puede producir? Ahí viene un tema que tú y yo vamos a disfrutar mucho, porque es que está teniendo consecuencias ya. Uno dice, pero ¿y por qué la gente está tan agresiva? ¿Y por qué están ocurriendo las cosas que...? Porque mira lo que estás viendo. Tú te metes en un programa de TikTok o de Instagram y te repiten actos de violencia, te repiten actos de agresividad, actos de agresión, de asalto, de choque, si te gustan, de violencia, el león comiéndose el cocodrilo al león, y tú vives en un azote de violencia y de cosas extremas que jamás tú habías visto. Yo no sé cuándo en tu vida tú has visto un león comerse un cocodrilo, pero te lo están poniendo a diario. Y así las peleas, y así los asaltos, y la persecución de la policía. Y eso crea un efecto psicológico tremendo en lo que es la población. Y uno ve cosas que acabamos de experimentar con el tema del intento de asesinato de Trump. Que este muchacho a los 20 años decide que él tiene que acabar él solito con un rifle con otra persona. Y que las cosas se arreglan de forma violenta. Porque eso es lo que están viendo. Y esa parte de la violencia y de la agresividad, y sin entrar en la parte sexual, en la parte de la falta de respeto, de una serie de cosas que antes nosotros controlábamos. El padre te controlaba a ti y tu madre de alguna manera u otra, porque sabía que tú ibas al colegio y estabas estudiando y cuando no haciendo un deporte. Pero ahora tú tienes el enemigo metido en el bolsillo del muchacho. Los papás controlaban, o sea, los papás podían supervisar qué te estaban enseñando en el colegio, qué te están enseñando las actividades extraescolares que tú los inscribías y qué estaba pasando en tu casa, porque tú estabas tú. Pero claro, ahora en todos estos sitios está un factor que es lo que el joven, bueno, y también el adulto, porque nos tenemos que incluir todo, porque uno decide qué está viendo en las pantallas. Y si uno le da me gusta un tema, ese tema empieza a engancharse en ti y empieza como a tomar posesión de tus medios, ¿no? Entonces, claro, eso ¿qué pasa? Que va sembrando ideas en los muchachos que yo no sé si son correctas o no. Él no lo sabe si son correctas o no. Y él no tiene ningún filtro para decidir más que el me gusta o no me gusta. Y eso es una reflexión que yo quiero aprovechar en este programa para... Y uno sabe que los niños son criaturas moldeables. Ellos están aprendiendo, ellos están viendo por primera vez, teniendo experiencias que uno sabe que algunas son buenas y otras son malas. Pero esto de tener acceso inédito y limitado, y hoy día no, de nada sirve la censura, porque no hay censura. Acceso a lo que quieran. Y eso no puede hacer bien, tiene que hacer mal. Tú sabes que yo estuve
en Abu Dhabi de visita con Olimpiadas Especiales con mi hijo. Y allí está todo controlado. Ahí usted no puede ver ningún programa de esos que ni acceso a ninguna línea pornográfica o a ninguna un YouTube con violencia. Todo eso está bloqueado. Es que no se puede transmitir. Sí, igual que en muchos estados de China, diría que casi todo, el TikTok es educativo. El TikTok no es de entretenimiento. Que es un mensaje también a las autoridades, porque ellos pueden controlar eso también. Sí. Sí, inclusive la música que actualmente escuchan nuestros hijos, hay unos temas allí que tú sabes que son dañinos. Claro. Y lo hacen ver como que es lo más normal. Así mismo. Entonces, claro, todo esto al final entra en un gran saco que bien sea los médicos oftalmólogos, los internistas, o sea, de todas las especialidades entramos en el mismo daño psicológico, podríamos decir, que hace la exposición excesiva a las pantallas que tienen. Nosotros nos hemos enfocado siempre en los grupos de adolescentes y niños, pero es que yo creo que los adultos están sufriendo igual o más que este grupo etario porque uno ve cada vez más adictos al celular. Ahí viene la frase: el celular acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Porque tú los ves en el restaurante o en el comedor, 5, 6 miembros de una familia, cada uno de ellos chateando con una persona que no está en la mesa comiendo. A ver, ¿cuándo en la vida tenías tú ese reto? Claro. Y no están hablando uno con el otro, ellos están hablando con personas. Y ya cierra eso porque me molesta. Ahí dice, espérate, que tengo que mandarle un mensajito de última. Pero no te está haciendo caso. Para nada. No te está escuchando. Y al final exactamente la calidez se pierde, la gente se hace más fría y se hace más distante. Es así. Ya, doctor, yo le agradezco mucho porque este tema, yo sentí de hecho que tuvo como la mitad de oftalmología y la mitad de humanidad. Ajá. Es así. Pero quería resumirlo porque 1, el ojo seco. Hay que parpadear y los 20-20-20. 2, la postura. 3, tienes que tener la graduación correcta para evitar el tema de la fatiga que mostramos con la liguita que es el músculo de acomodación. 4, tenemos el efecto de la luz azul y el dañino que es la luz ultravioleta y la importancia que tiene la luz azul. Finalmente tenemos el tema del sueño. Un sueño necesita de que apaguemos el celular en un momento para producir melatonina, para poder dormir. Y finalmente la parte psicológica, social y esto todo es el síndrome. Exacto. Bueno, más claro, imposible, doctor. Muchísimas gracias. Si nosotros quisiéramos como chequearnos la vista o viéramos que este problema nos atañe como directamente y quisiéramos ir donde usted, porque es el que están viendo, ¿verdad? Aunque podemos ir a cualquier oftalmólogo, ¿dónde lo podríamos encontrar? A ver, yo tengo mi consulta privada aquí en Naco, en el Centro Láser, pero yo dirijo el Hospital de los Americanos, donde cualquier persona, no importando su condición socioeconómica, puede ir. Pues ya ustedes saben, tienen estas 2 alternativas con el doctor Valle, que está muy al alcance de la mano, y yo creo que ahora mismo el problema de oftalmología, del uso de anteojos, pues no es tan problemático y está muy a la mano, ¿no? Entonces es algo que podemos resolver sencillamente. Sin embargo, creo que lo más importante de este programa es el mensaje que el doctor Valle nos transmitió en los últimos minutos del programa, que es la concientización del uso de pantallas por todos lo perjudicial que puede ser ese exceso, ¿no? Entonces, vamos con la excusa de la melatonina, es una buena excusa para empezar a usarlo bien, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Y esperamos tenerlo otra vez en este programa porque tiene temas bien interesantes para nosotros. Gracias, Miguel Ángel. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos mensajes.